Corazón vacío. El viento de la montaña soplaba suave, moviendo las hojas secas que cubrían el sendero. El sol, escondido entre las nubes, apenas iluminaba el valle. Allí, en medio de aquel paisaje silencioso, un hombre caminaba con pasos cansados. Su mirada estaba perdida, y en su pecho sentía un vacío tan grande que le parecía imposible llenarlo. Ese hombre se llamaba Haru, y desde hacía meses vivía con un dolor silencioso. Había perdido a alguien muy querido, desde entonces, todo lo que antes le daba sentido a su vida parecía desvanecido. Las risas, el trabajo, los pequeños gestos del día a día, nada lo consolaba. Todo le parecía hueco. Un día, sin saber muy bien por qué, sus pasos lo llevaron hasta el antiguo monasterio zen de la colina. Era un lugar del que había escuchado historias cuando era niño, un sitio donde los buscadores del espíritu acudían para encontrar paz en medio del sufrimiento. Al llegar, Haru fue recibido por un anciano monje. Su rostro era sereno y sus ojos, aunque envejecidos, brillaban con una luz profunda, como si conociera los secretos del alma humana. «Te he estado esperando», dijo el monje, con una voz tranquila. Haru se sorprendió. «¿Esperándome? ¿A mí?» El maestro sonrió. Cuando el corazón de un hombre se vacía de todo, tarde o temprano busca el camino de regreso a sí mismo. Y ese camino, aunque no lo sepa, siempre lo conduce aquí. Haru bajó la mirada, incapaz de contener las lágrimas que le brotaban. «No entiendo, maestro. Siento que mi corazón está roto, vacío. ¿Cómo puede uno seguir viviendo con esta tristeza que no se va?» El anciano lo miró con compasión. Un corazón vacío no siempre es una maldición. A veces es la puerta a una nueva forma de ver la vida. No temas tu vacío. Míralo de frente. Es allí donde comienza la verdadera transformación. Haru lo escuchaba en silencio. Las palabras le parecían extrañas, pero en su interior algo se movió, como una chispa encendida en medio de la oscuridad. El maestro lo condujo al jardín del templo. Allí había un pequeño estanque, tan quieto que el agua parecía un espejo. A su alrededor, el sonido de los pájaros y el murmullo del viento creaban un ambiente de calma. «Mira el agua», le dijo el maestro. «¿Qué ves?» «Veo mi reflejo», respondió Haru, con voz apagada. «Míralo bien», insistió el maestro. «Ese reflejo se mueve cuando el agua se agita. Pero el agua, en su profundidad, permanece siempre serena. Así es tu corazón. En la superficie puede estar lleno de tormentas, pero en el fondo, existe una calma eterna». Haru suspiró. «Yo solo siento un vacío». El maestro asintió. «Ese vacío no es un enemigo. Es un espacio. Y lo que está vacío, puede llenarse de nuevo, no con lo que perdiste, sino con una nueva forma de ver la vida». El viento sopló otra vez, levantando algunas hojas del suelo. Haru las miró elevarse y caer suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo. El maestro le hizo una señal para que lo siguiera hacia la sala de meditación. Allí, en medio de la penumbra, ardía una lámpara de aceite que proyectaba una luz cálida. «Siéntate», dijo el maestro. «Hoy no buscaremos respuestas. Hoy solo aprenderemos a escuchar el silencio». Haru cerró los ojos. El silencio del templo lo envolvía, y en su interior, algo empezaba a abrirse paso. El silencio se extendía como un río sereno dentro de la sala de meditación. Haru respiraba lentamente, sintiendo cada inhalación como si fuera un hilo que lo unía al presente. Al principio, su mente se agitaba, recuerdos, dolores, imágenes del pasado surgían como olas inquietas. Pero poco a poco, el murmullo de sus pensamientos comenzó a desvanecerse. El maestro, sentado frente a él, permanecía inmóvil. No había en su rostro ningún esfuerzo, ninguna tensión. Era como si su propia presencia fuera una enseñanza sin palabras.
Después de un largo rato, el anciano habló. La tristeza es como una sombra. No puedes pelear contra ella ni correr para escapar. La única forma de transformarla es invitarla a sentarse contigo y mirarla con calma. Haru abrió los ojos, confundido. ¿Invitar a mi tristeza? Pero, maestro, ¿cómo puedo convivir con algo que me duele tanto? El anciano sonrió con suavidad. El dolor se convierte en sufrimiento cuando lo rechazamos. Si niegas tu tristeza, ella golpeará más fuerte. Pero si la aceptas, como un huésped al que ofreces té, verás que no es eterna. Vendrá, se sentará contigo, y después se marchará. Haru sintió que aquellas palabras atravesaban su corazón. Recordó las noches en las que había luchado contra sus recuerdos, intentando enterrarlos, huyendo de ellos sin conseguirlo. Había corrido en círculos, sin saber que, tal vez, la respuesta era simplemente detenerse y escuchar. El maestro lo guió a salir nuevamente al jardín. Allí, bajo un cerezo desnudo por el invierno, había una banca de piedra. Ambos se sentaron. Mira este árbol, dijo el anciano, señalando las ramas vacías. Ahora parece muerto, sin hojas, sin flores. ¿Dirías que ya no tiene vida? No, respondió Haru, después de pensar un momento. Sé que cuando llegue la primavera volverá a florecer. El maestro asintió con una leve inclinación de cabeza. Así es el corazón. En los inviernos de la vida parece vacío, sin fuerza, sin alegría. Pero dentro de ese vacío ya está la semilla de la próxima primavera. Lo que hoy es tristeza, mañana puede ser sabiduría y compasión. Haru miró las ramas desnudas. Una brisa helada pasó entre ellas, y sin embargo, en su mente pudo imaginar los brotes verdes que un día llegarían. Por primera vez, pensó que tal vez su vacío no era el final, sino un espacio que esperaba ser transformado. Maestro, dijo Haru, con un hilo de voz. ¿Y cómo puedo llenar ese vacío sin caer en la desesperación? El anciano cerró los ojos unos instantes antes de responder. No busques llenarlo de inmediato. Solo aprende a habitarlo. Quédate en tu vacío como quien se queda en una habitación silenciosa. Poco a poco, descubrirás que no está tan vacío como crees. Allí encontrarás tu propia fuerza, la comprensión del dolor de los demás, y con el tiempo, una paz que no depende de nada externo. Las palabras quedaron flotando en el aire. Haru no respondió. Pero en su pecho, donde antes sentía únicamente un hueco oscuro, ahora había un leve resplandor, como si una lámpara muy pequeña acabara de encenderse en medio de la noche. Los días siguientes, Haru decidió permanecer en el monasterio. Cada mañana se levantaba con el sonido de la campana, se unía a los monjes en silencio y se sentaba a meditar frente al estanque. Al principio, su mente seguía rebelde, pensamientos dolorosos lo perseguían, imágenes del pasado regresaban con fuerza, y el peso de la ausencia se hacía insoportable. Pero el maestro le había dado una instrucción sencilla. Cuando el dolor aparezca, no lo rechaces. Respira con él. Solo obsérvalo, como quien mira una nube pasar en el cielo. Haru comenzó a hacerlo. Y con cada práctica, descubría algo sorprendente, sus lágrimas ya no eran enemigas. A veces, mientras respiraba, dejaba que rodaran por sus mejillas sin luchar contra ellas. Y en lugar de sentir que se hundía, percibía una ligereza nueva, como si las lágrimas mismas fueran agua que limpiaba lentamente su corazón. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, Haru vio a un joven monje regando las plantas. El agua caía sobre la tierra seca, y en pocos minutos el suelo oscuro revelaba un verde escondido. El maestro, que lo acompañaba, comentó en voz baja. La tristeza es como esa tierra seca. El vacío parece duro, estéril, pero basta con darle atención y paciencia para que la vida vuelva a brotar. Haru lo escuchó en silencio, y en su interior comprendió algo, tal vez su vacío era también un terreno fértil, esperando ser nutrido con paciencia. Esa noche,
mientras contemplaba la lámpara de aceite en su habitación, recordó las palabras del maestro: quédate en tu vacío como quien se queda en una habitación silenciosa. Y en ese silencio descubrió que la tristeza tenía un mensaje oculto, le recordaba lo valioso que había sido lo perdido, y le abría el corazón a la fragilidad de la vida. En ese instante, Haru pensó: quizá mi vacío no es un castigo. Quizá es un recordatorio para vivir más profundamente. El maestro, al verlo en esa reflexión, se acercó y le dijo: un corazón vacío no está roto, Haru. Está abierto. Y un corazón abierto, aunque duela, siempre está listo para recibir la luz. Las palabras se clavaron en su interior como semillas en la tierra húmeda. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, Haru sintió que su tristeza no lo definía, sino que lo transformaba. El amanecer en la montaña era frío y silencioso. Una neblina ligera cubría el valle, y las campanas del monasterio resonaban como un eco lejano que abrazaba todo. Haru se levantó temprano, antes que los demás monjes. Sintió el aire helado en su rostro, por primera vez en mucho tiempo. Esa sensación no le incomodó, la aceptó tal como era. Caminó hasta el estanque. El agua estaba quieta, reflejando el cielo gris. Haru se arrodilló en la orilla, y mientras observaba su propio reflejo, se preguntó: ¿quién soy ahora, con este vacío? El maestro apareció a su lado, como si hubiera leído sus pensamientos. Cuando pierdes lo que amas, dijo con voz tranquila, crees que también pierdes quién eres. Pero el vacío no borra tu esencia, solo la revela. Haru lo miró con atención. ¿Y qué revela mi vacío? El anciano señaló el agua del estanque. Mira el reflejo. No es el agua quien lo guarda, es el cielo que se muestra en ella. Tu vacío no es tu enemigo, es un espacio donde puede reflejarse lo infinito. Haru bajó la mirada. Aquellas palabras le parecían tan grandes que no podía comprenderlas del todo, pero en su interior sentía que eran verdad. El maestro continuó: el dolor nos hace creer que estamos solos, pero cuando lo aceptas, descubres que la tristeza te conecta con todos los seres. Todos sufren, todos han perdido algo. Tu vacío puede convertirse en compasión, si aprendes a mirarlo con ojos de amor. Esas últimas palabras golpearon el corazón de Haru con fuerza. Compasión. Jamás había pensado que su dolor pudiera abrirle un camino hacia los demás. Hasta ese momento, solo lo había sentido como un muro que lo aislaba. Pero ahora comprendía que aquel muro podía ser una puerta. Pasaron varios días en calma. Haru aprendía a sentarse en silencio, a caminar despacio por los senderos, a observar la vida del monasterio. En cada pequeño gesto encontraba una enseñanza: la sonrisa tranquila de un monje joven, el canto de un pájaro al amanecer, el simple acto de lavar un cuenco con cuidado. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, Haru se encontró solo en el jardín. El aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda después de la lluvia. Se quedó allí, con los ojos cerrados, dejando que la naturaleza lo envolviera. Y de pronto, sintió algo nuevo: el vacío en su pecho seguía allí, pero ya no lo percibía como un agujero negro, sino como un espacio silencioso, sereno, abierto. Era como si ese vacío se hubiera convertido en un lugar donde todo podía entrar: el sonido del viento, la luz del atardecer, incluso la paz. Entonces, recordó las palabras del maestro. Un corazón vacío siempre está listo para recibir la luz. Y por primera vez, Haru sonrió en silencio. El maestro invitó a Haru a acompañarlo en una caminata hacia la cima de la colina. El sendero era estrecho y empinado, bordeado de pinos altos cuyas ramas susurraban con el viento. A cada paso, Haru sentía que el aire frío despejaba su mente. Al llegar a lo alto, el anciano se detuvo frente a un horizonte inmenso. El valle entero se extendía ante ellos, con aldeas diminutas y ríos que brillaban como hilos de plata bajo la luz del sol. El maestro levantó su bastón y señaló la vastedad. Mira, Haru. Todo parece tan grande,
y sin embargo, cuando lo observas desde aquí, todo cabe dentro de tu mirada. Así es tu corazón vacío, parece inmenso, inabarcable, pero en ese espacio cabe todo lo que la vida quiera mostrarte. Haru respiró profundamente. La inmensidad lo sobrecogió, pero al mismo tiempo sintió una paz extraña. El vacío que antes lo atormentaba ahora se parecía a ese horizonte, vasto, abierto, lleno de posibilidades. El maestro continuó. La tristeza quiere que creas que estás incompleto. Pero cuando aceptas tu vacío, descubres que no necesitas llenarlo con prisas. Solo debes permitir que el viento, la luz y el tiempo lo habiten. Entonces, lo que parecía soledad se convierte en libertad. Haru se quedó en silencio. Dentro de él surgió un recuerdo, los días en que reía junto a su ser querido, los momentos sencillos que parecían eternos. Una punzada atravesó su pecho, pero no lo derribó. Esta vez, la memoria trajo consigo gratitud, no desesperación. El maestro lo observó con atención. El dolor de tu pérdida no desaparecerá por completo, dijo. Pero ya no será una carga, sino una raíz. Y de esa raíz nacerá un árbol distinto, más fuerte, más sabio, más abierto al mundo. Mientras descendían de la colina, Haru sintió que cada paso era un símbolo, bajaba con un peso más ligero, como si hubiera dejado en la cima una parte de su sufrimiento. Esa noche, durante la meditación, comprendió algo que lo conmovió profundamente: su vacío no era ausencia, era espacio para aprender a amar de nuevo, de una manera más amplia, más profunda, más serena. En silencio, mientras las velas iluminaban la sala, Haru se inclinó y susurró para sí mismo. Gracias, vacío. Gracias por mostrarme que aún puedo vivir. Con el paso de las semanas, Haru empezó a descubrir que su vida adquiría un ritmo nuevo. En lugar de luchar contra el vacío de su corazón, aprendió a caminar con él, como quien camina al lado de una sombra bajo el sol. Un día, mientras ayudaba a un monje joven a cargar leña, Haru escuchó su risa ligera, fresca como agua de manantial. De pronto, se dio cuenta de que hacía mucho tiempo no sonreía al escuchar a alguien más. Esa pequeña chispa lo conmovió, su corazón vacío había dejado entrar una risa ajena, y en lugar de sentirse invadido, se sintió enriquecido. Al caer la tarde, buscó al maestro y le dijo: empiezo a entender. Mi vacío ya no me duele como antes. Ahora aparece un espacio donde caben también la alegría y la gratitud. El anciano asintió lentamente. Eso es. Cuando dejas de resistir, el vacío se vuelve un cuenco abierto. Y un cuenco vacío es lo único que puede recibir. Haru se quedó pensando en esa imagen. Durante mucho tiempo había intentado llenar su vacío con recuerdos, con ilusiones rotas, con intentos desesperados de recuperar lo perdido. Y todo lo que ponía dentro se rompía como agua derramada en una cesta rota. Ahora comprendía, lo importante no era llenarlo apresuradamente, sino aprender a sostenerlo, a cuidarlo, a dejar que se llene con lo que la vida traiga. Una noche, mientras meditaba bajo el cielo estrellado, Haru se dio cuenta de que la tristeza ya no lo definía. Seguía ahí, como un eco lejano, pero en su corazón había surgido otra melodía, la calma. Recordó al maestro decir: lo que parece vacío, en realidad, es la forma más pura de plenitud. Haru sonrió en silencio. El viento nocturno acariciaba su rostro, y en su interior, sintió que ese vacío se había convertido en un vasto espacio donde las estrellas también podían brillar. El maestro llamó a Haru una mañana y lo condujo hasta el viejo puente de madera que cruzaba el río cercano al monasterio. El agua corría clara, golpeando suavemente las rocas, creando un canto eterno que llenaba el aire de frescura. Mira este río, dijo el maestro. Nunca deja de fluir. No se aferra al agua que ya pasó, ni se preocupa por la que aún no llega. Solo sigue su curso, siempre abierto, siempre vacío de lo que acaba de dejar. Haru contempló la corriente. Sintió que aquellas palabras eran un espejo de su propia vida,
Había intentado retener lo perdido, resistirse al cambio, aferrarse a lo que ya había sido. Pero como el río, debía aprender a soltar, a fluir. Entonces, maestro, preguntó con humildad, ¿el secreto está en dejar ir? El anciano sonrió. No se trata solo de dejar ir, Haru. Se trata de dejar ser. El río no suelta a la fuerza, simplemente sigue su camino. El corazón vacío aprende a vivir así, sin aferrarse, sin rechazar. Solo dejando que la vida entre y salga como el agua. Haru cerró los ojos y respiró profundamente. El murmullo del río lo envolvía, y en ese sonido entendió que su tristeza, aunque profunda, no tenía por qué ser una prisión. Podía convertirse en un maestro silencioso, mostrándole a cada instante la belleza de lo efímero. De regreso al monasterio, Haru observó todo con una claridad distinta, las flores silvestres creciendo entre las piedras, el canto lejano de un cuervo, incluso el crujido de la madera bajo sus pasos. Todo parecía contener una enseñanza oculta. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno. Mi vacío ya no me asusta. Es un espacio abierto donde caben tanto la memoria como el presente, tanto el dolor como la paz. No estoy roto, estoy aprendiendo a ser río. El maestro, al leerlo al día siguiente, asintió con serenidad. Ahora lo entiendes, Haru. El corazón vacío es la puerta a la verdadera libertad. Con el paso del tiempo, Haru ya no era el mismo hombre que había llegado al monasterio con lágrimas en los ojos y el alma desgarrada. Sus pasos se volvieron firmes, su mirada clara, y en su interior habitaba una calma que nunca antes había conocido. Una mañana, mientras barría el patio del templo, un viajero se acercó. Tenía el rostro marcado por la tristeza y los ojos llenos de preguntas. Haru lo miró y reconoció en él el mismo vacío que lo había traído allí meses atrás. El viajero preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo puedo seguir viviendo con este dolor que no me deja? Haru dejó la escoba a un lado, lo miró con compasión y respondió con palabras sencillas. El dolor no es un enemigo. Es un huésped que viene a mostrarte lo frágil y precioso de la vida. No intentes echarlo a la fuerza. Siéntate con él, respira con él, y poco a poco verás que también se marchará. Tu corazón se siente vacío, pero ese vacío es el lugar donde renace la luz. El viajero guardó silencio. Aquellas palabras parecían encender una chispa en su interior, del mismo modo en que, tiempo atrás, el maestro había encendido en Haru una nueva esperanza. Al caer la tarde, Haru caminó hasta el estanque. El agua estaba en calma, reflejando el cielo dorado. Cerró los ojos y respiró profundamente. No sintió ausencia, no sintió desesperación. Sintió espacio. Sintió apertura. Comprendió que el vacío no había desaparecido, pero ya no lo veía como un agujero oscuro. Ahora lo percibía como un vasto cielo interior, abierto, infinito, donde podía habitar la tristeza, la alegría, el amor, la gratitud y la paz. Sonrió. En su corazón vacío cabía todo. Y así, mientras las campanas del monasterio anunciaban el anochecer, Haru entendió al fin la enseñanza de su maestro. Un corazón vacío no está roto, está despierto.